Buenos días. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Bernardo Vega Crespo, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Esta es la segunda entrevista. Ya hicimos una primera cuando se inició esto de la emergencia sanitaria por la pandemia, por el COVID-19. En esa primera entrevista usted nos daba cuenta de una investigación que están efectuando 21 universidades a nivel mundial para conocer detalles del comportamiento de la gente frente a este virus. Quisiéramos conocer los resultados de esas 3 rondas de encuestas hechas a nivel mundial. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el espacio. Siempre es un placer estar en su espacio y a su prestigioso medio de comunicación, a través de él dirigirnos a su distinguida audiencia. Efectivamente, desde el 4 de abril de este año, comenzamos un proyecto denominado ICP COVID, donde participan alrededor de 23 universidades, ahora un poco más a nivel del mundo, buscando cómo van dándose los comportamientos y en relación qué tan efectivas han sido las medidas de restricción social, las medidas de distanciamiento físico en combatir la expansión del coronavirus. Creo que ya con prácticamente 3 rondas. La primera ronda iniciamos del 4 al 7 de abril, la segunda ronda iniciamos del 22 de abril al 2 de mayo y la tercera ronda iniciamos el 28 de mayo al 6 de junio. En unas 3 semanas más iniciaremos la tercera ronda e invitamos a la ciudadanía a unirse a ella. ¿Qué hemos visto en este tiempo? Básicamente haciendo un recuento. Pero vale la pena, discúlpeme que le interrumpa, vale la pena que el público conozca para refrescarle la memoria a los que tuvieron la oportunidad de escuchar y ver la primera entrevista. Cuando se hizo esa primera entrevista, los datos oficiales en Cuenca era de que habían 280 casos de personas contagiadas con el COVID. A la fecha, datos oficiales confirman que existen 1.349 personas contagiadas. Efectivamente, si usted me permite compartir la pantalla, puedo mostrarle algunos datos. Creo que hay que habilitar esa función, pero hay que habilitar la función para compartir pantalla. Pero en todo caso, nosotros cuando iniciamos esta investigación, comenzamos el 4 de abril, como le mencionábamos, y hay algunos hechos que se han ido dando posteriores. El primer caso de COVID que tuvimos en el Ecuador fue el 27 de febrero. La siguiente acción que se tomó es declarar una emergencia sanitaria y esto se dio alrededor del 12 de marzo. El siguiente paso que se dio es obviamente declarar el estado de excepción alrededor del 15 de marzo, 16 de marzo si no estoy mal, y el siguiente paso que dimos aquí en la ciudad de Cuenca es el uso obligatorio de mascarilla el 15 de abril más o menos. Es decir, nosotros arrancamos la encuesta desde antes que sea obligatorio el uso de mascarilla y hemos visto obviamente el comportamiento que ha tenido la gente. Y definitivamente hay 2 situaciones que son bastante complejas. La primera, como usted lo menciona, iniciamos la encuesta cuando habían pocos pacientes todavía, o pocas personas, digamos así, no le llamemos pacientes, en realidad con un diagnóstico positivo de coronavirus. Y las encuestas y sobre todo los datos nacionales que están disponibles en las páginas web de las instancias gubernamentales correspondientes dan cuenta de un aceleramiento del número de casos que ha habido, principalmente desde que se declaró el semáforo amarillo el 28 de mayo.
aproximadamente 3 a 4 casos diarios que teníamos de COVID antes de esta fecha, pasamos a tener el día de hoy aproximadamente alrededor de 20 casos diarios diagnosticados de coronavirus en la ciudad. Solo hablamos de la ciudad de Cuenca. Pero no solamente el tema del cambio del semáforo, dicen algunas personas, sino también la decisión del alcalde, de la administración municipal, de permitir el funcionamiento del tranvía. Mire, yo pienso que una de las cosas que vamos midiendo, y esto hacemos con el ICP COVID, es justamente ir monitoreando cuáles son los elementos fundamentales y cómo se va manteniendo en el tiempo. Una de las cosas indispensables es obviamente el aporte estatal, institucional para evitar la pandemia, pero la otra contraparte que tiene es la ciudadana. Uno de los elementos que tenemos o hemos indagado dentro de las encuestas, por ejemplo, es cuánto mantuvo el distanciamiento físico, ¿sí? Por ejemplo, cuando iniciamos la primera ronda, cuando la gente comenzó a conocer el virus, cuando hablábamos de abrir la posibilidad de mantenernos en el número de tiempo en casa, el distanciamiento, la separación física lo seguía un 91% de las personas. Hace 3 semanas que hicimos bueno, un poco más, hace 5 semanas que hicimos la segunda ronda, el distanciamiento era de un 97%. Pero ahora, básicamente, el distanciamiento es de un 95%, es decir, bajó en 2 puntos porcentuales el distanciamiento. Situaciones, obviamente, que básicamente deberíamos estar controlando corresponsablemente, tanto autoridades cantonales como nosotros como personas, para evitar estos espacios de aglomeración. O, por ejemplo, le doy otra alternativa, otra situación que se ha venido dando. Cuando iniciamos la primera ronda, el uso de mascarilla era de un 91%. Ahora, el 99% de las personas usa mascarilla. Sí, pero hay todavía un porcentaje de personas que no ha respondido, por ejemplo, este tipo de encuestas por distintas características, y es el sesgo que tiene esta encuesta, porque es online. Entre las personas que están que no tienen acceso a este medio, limitaciones en responderla, pero hemos visto que no ha ido bajando o relajándose el uso de mascarilla. Si vamos por las dos cosas, aumento de número de casos, menor distanciamiento social, menor uso de mascarilla, básicamente vamos a tener consecuencias bastante complejas en este sentido. Y el lavado de manos. Lavado de manos, por ejemplo, dentro del lavado de manos, ha bajado, ¿no es cierto? Entre la segunda y la tercera encuesta, en un lapso de aproximadamente 5 semanas, básicamente, ha bajado aproximadamente un 3 puntos porcentuales de lavado de manos. Por eso es importante recordar a la ciudadanía que el semáforo en amarillo no significa que obviamente también hay relajación de las medidas de protección individual que debemos tener, sino más bien debemos estar conscientes que el virus está circulando en mayor cantidad en nuestra ciudad y obviamente las medidas de protección que nosotros debemos implementar, cubrirse la boca y nariz cuando se estornuda, lavarse las manos, usar gel desinfectante, evitar tocarse las caras, quedarse en casa si tiene síntomas gripales, evitar reuniones o espacios concurridos mientras sea posible, son elementos fundamentales para evitar, obviamente, un contagio y prevenir la infección a nuestras personas más allegadas o con las personas en los distintos espacios laborales. Estamos con el doctor Bernardo Vega, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, hablando sobre el tema del virus, del COVID-19. Doctor Vega, yo escuchaba unos datos proporcionados por la Universidad de las Américas, justamente sobre el tema del contagio, y ahí se hablaba que en las poblaciones indígenas existen más posibilidades de contagio por el tema de la cultura, por la convivencia,
por las viviendas compartidas, decían en el informe, por miedo y desconocimiento. ¿Cuál es su criterio? Mire, esto ya está de alguna manera demostrado con el camino recorrido en lugares donde ya se ha dado la infección con anterioridad. No solo me refiero a las comunidades indígenas, sino a las comunidades que no están en los centros con mayor densidad poblacional. ¿A qué me refiero esto? El primer impacto, la primera ola del virus, evidentemente se hace más intensa o más grande donde hay más gente. Por ejemplo, ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, donde la primera ola generó un incremento bastante rápido, principalmente en la ciudad de Guayaquil, donde se dio. Una vez que obviamente va pasando, va ganando inmunidad este grupo grande de personas que viven en las comunidades o en las zonas urbanas densamente poblado, el virus se va movilizando y se va distanciando de los centros más poblados y acercándose a los menos poblados. Y es lo que estamos viendo en la actualidad, por ejemplo, haciendo un parangón con lo que está sucediendo en cantones de la provincia de La Suay. El virus que inicialmente, si bien tenemos un gran número de casos aquí en la ciudad de Cuenca, pero por ejemplo, Santa Isabel, Gualaceo, tienen curvas ascendentes de número de casos y definitivamente eso va a tener un control o una repercusión sobre lo provincial, evidentemente, porque los casos, la mayor parte de los que necesitan asistencia ventilatoria, van a ser recibidos en los hospitales Centinela. Esta correlación tiene igual relación con las comunidades ancestrales y las comunidades que tienen o que están en zonas más distantes a las zonas urbanas. Una vez que obviamente se dispersa el virus, llega a las zonas rurales, digamos así, o a las comunidades. Un ejemplo teníamos como las comunidades Shuar, que en días anteriores se oían pedidos de auxilio realmente dramáticos de alguna de ellas. Es la realidad. El estilo de vida que tenemos todos, y más aún comunidades donde el intercambio y el contacto entre las personas de la comunidad es mucho más fraterno y más cercano, vivir en un solo cuarto, compartir utensilios, por ejemplo, recordemos la chicha, la invitación de la chicha en las comunidades rurales, en las comunidades shuar, o compartir utensilios, vasijas, vasos, etcétera, sin la posibilidad de lavar. Evidentemente, la segunda ola que pasa de las situaciones o de las ciudades densamente poblados, se dirige a las comunidades y sobre todo a las comunidades rurales y sobre todo a los pueblos que tienen una cultura de compartir mucho más fuerte que la nuestra. Doctor Vega, usted nos informaba en la entrevista anterior que estos estudios, que estas investigaciones, que estas encuestas iban a servir para que las autoridades, tanto locales, nacionales como internacionales, vayan tomando decisiones en beneficio justamente de la población, de cada una de las poblaciones. Pero en Cuenca, por ejemplo, siguen subiendo el número de contagios, sigue creciendo los problemas, se siguen colapsando los hospitales públicos. ¿Qué va a pasar o cuál es su recomendación? Bueno, yo pienso que de alguna manera sí hemos aportado y hemos venido trabajando estrechamente con instancias de salud a nivel cantonal y a nivel provincial, dando las recomendaciones, ¿no? ¿Cuál es mi visión? Y la experiencia inclusive empírica de lo que hemos podido visualizar en la calle, la gente y los cuencanos somos campeones para cuando vemos el semáforo amarillo, a pisar el acelerador a que no nos coge el rojo. Y creo que estamos haciendo algo similar con la cuarentena, y digamos con el coronavirus. Nos dijeron amarillo y queremos apretar el acelerador y obviamente pasar al verde de manera acelerada sin tomar en cuenta las situaciones actuales. Creo que todavía es factible hacer un control, es todavía necesario hacer un tamizaje mayor a la población, es decir, detectar a los posibles portadores que puedan tener la infección
en distintos escenarios y evitar el contagio, se puede hacer. Un ejemplo, por ejemplo, es algo que se hizo, que se está haciendo a nivel de las instituciones privadas que regresaron a trabajar, que sus trabajadores o que las personas, antes de integrarse al trabajo, por lo menos tengan una prueba rápida con todas las situaciones que esto implica, pero que eviten contagiar por una persona que contagie a un grupo de 20 personas que está alrededor, definitivamente puede generar un problema tan severo a esa empresa que inclusive pudiese cerrar por el contagio de todos sus trabajadores. Es decir, uno de los elementos fundamentales que se debería hacer es el tamizaje, es decir, una detección oportuna de posibles portadores asintomáticos dentro de la comunidad y que estos portadores asintomáticos puedan tener unas medidas de resguardo, de salvaguarda, para evitar dispersar de mayor manera al virus, una de las situaciones. Segunda de las cosas que se debe hacer es la educación. Yo creo que todavía hay que insistir una y mil veces más en las medidas de distanciamiento social, es decir, medios de comunicación prestigiosos como el suyo y obviamente programas prestigiosos como el suyo son elementos o espacios esenciales para indicar a la población, para indicar a la comunidad que obviamente el distanciamiento físico de 1.5 a 2 metros, el uso de mascarilla y evidentemente el lavado de manos y la desinfección de las cosas que llevemos a casa son elementos que no pueden parar independientemente del semáforo en el que nos encontremos. Es decir, una campaña comunicacional de prevención ciudadana es indispensable. Y la tercera cosa es absolutamente necesaria el respaldar al sistema de salud, porque como lo decíamos en su entrevista anterior, es ahora donde se ve justamente ese interés que siempre hemos tenido desde la academia de que el presupuesto para la salud y la educación se mantenga, porque son ahora, justamente en estos momentos, donde se ven las necesidades de afrontar de manera conjunta y con un sistema de salud articulado una pandemia como la que tenemos hoy en día. Pero lamentablemente, doctor Vega, no se está manteniendo los presupuestos para salud y educación. Ya es de conocimiento público que ha habido serios recortes tanto para la educación superior como para los planteles de educación primaria y secundaria. Efectivamente, lamentablemente creo que de manera histórica, yo no diría que es únicamente en este gobierno, pero es evidente, salud y educación son quienes pagamos siempre los platos rotos de la crisis. Me preocupa porque obviamente somos considerados todavía gasto y no inversión. Nos preocupa porque muchas veces el gobierno o los gobiernos de turno, no me quiero referir a este específicamente, la inversión en salud puede ser recortada o puede ser cambiada o puede ser sustituida, y esto ha sido algo que se ha venido dando y más bien ahora está pasando factura la situación de no tener una población educada, de no tener una población que cumpla una normativa, que cumpla obviamente procesos de autoprotección y obviamente un sistema de salud que se encuentra defendiéndose con uñas y dientes, digamos así, haciendo lo mejor que puede para atendernos y salvar la vida de aquellas personas que vamos teniendo este tipo de infecciones como el Los coronavirus. Y ecuatorianos, otras todavía están presentes. doctor Vega, los ecuatorianos estamos indignados por las denuncias diarias de corrupción, de sobreprecios, de cómo se llevan la plata, de qué manera se llevan el dinero dedicado a la salud. ¿Cómo es posible que se lleven el dinero, dice la gente, y aquí no pasa absolutamente nada? Mire, yo creo que indignación es poco con lo Poco. que sentimos. Definitivamente, en un estado de necesidad, quien que cometa un delito de este tipo, un estado de necesidad, no tiene nombre más que un acto canalla, un acto que va más allá del latrocinio y obviamente de los cánones éticos y morales, ¿no? Pero fíjese usted, ¿de dónde viene? Justamente cuál es el baremo
que estamos dando para nuestros hijos y para las futuras generaciones del comportamiento estándar de la política. Nuestra gente, nosotros, hemos aprendido con el ejemplo de nuestros padres, con el ejemplo de nuestros abuelos, nuestras normas de comportamiento. ¿Qué ejemplo están dando los padres de la patria para las futuras generaciones? ¿Qué ejemplo están dando los políticos de élite para las futuras generaciones, donde obviamente se ven este tipo de cosas? Y lamentablemente, yo pienso que si usted ve los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, el 50% de las noticias son resultados del COVID en la actualidad, y el otro 50% los líos de corrupción que se están dando a nivel nacional. Es decir, nuestra juventud está creciendo en un marco de crisis de valores éticas, morales, que básicamente arrancan por un ejemplo distorsionado de lo que es la honestidad, de lo que es la transparencia. Ahora, volvamos al origen. ¿Cuál es la causa? Justamente la falta de identificar de qué es lo bueno y lo malo. Y esto volvemos nuevamente a la educación formal y a la educación dentro del hogar como elementos fundamentales para desarrollar un criterio interno de bien y mal dentro del proceder humano. Ahora, no nos olvidemos, doctor Vega, que el gobierno anterior, ya sabemos lo que hizo, pero se preocupó mucho de eliminar del pensum de estudios materias importantes, cívica justamente, valores morales, y ahí están las consecuencias, ¿no? Sí, esa herencia es la que están recibiendo lamentablemente nuestros hijos y nietos. Mire, yo pienso que realmente un elemento fundamental es retomar procesos de formación dentro de lo formal, dentro de la cívica, tomando como valores la ética, la solidaridad, el humanismo. Son elementos esenciales para, dentro de una futura nueva realidad, tener obviamente personas que puedan hacer un discrimen más claro entre lo bueno y lo malo. Lamentablemente yo pienso que la corrupción es no solamente, hablemos de nuestro país, si usted se da la vuelta para nuestros vecinos y más allá, inclusive para los continentes, hay casos de corrupción en todo lado, y el ejemplo es lo que más pega. Entonces, mientras la juventud no vea el ejemplo, mientras la ciudadanía no vea el ejemplo de nuestras autoridades, de las instancias políticas de transparencia o honestidad, yo pienso que el ejemplo va a pegar. Había un refrán que decían, haz lo que te digo y no lo que estás viendo. Entonces, eso es bastante fuerte la dicotomía. Mientras enseño valores, en la práctica se ven antivalores a diario, que por supuesto pasa factura en los distintos estamentos de la vida ciudadana y en los distintos países. Para la clase política, para la gran mayoría, no, porque sí hay pocas excepciones, doctor Vega. Lamentablemente no existe la palabra honestidad en su diccionario. Mire, yo no quiero, toda generalización es mala, ¿no? Toda generalización es mala. Yo pienso que dentro de la política y la democracia es absolutamente necesaria y es la expresión más clara de la pluralidad y de lo que usted hablábamos la vez anterior, del pensamiento crítico y obviamente de la contraposición de ideas. La democracia es un elemento esencial para el convivir ciudadano y creo que no se puede meter en un solo saco a personas que hacen un trabajo honesto, que hacen un trabajo tesonero, que defienden sus valores de ideales, pese a obviamente las presiones y avatares políticos que puedan estar en el entorno. Y esos sí son ejemplos a seguir y guías y nortes que deberíamos tomar en cuenta en etapas de pandemia y post-pandemia como la que vivimos ahora, que por un lado nos asusta la corrupción y por el otro lado tenemos detrás de nuestra cabeza el virus que podría afectarnos. Una última consulta sobre el tema de las medidas de seguridad. Escuchaba también a una persona
entendida en la materia, entiendo yo que profesionales que conocen a fondo, decía que el uso de la mascarilla es sumamente perjudicial, especialmente cuando una persona hace deporte tapándose nariz y boca. Mire, la mascarilla es un elemento súper necesario, ¿no? Y básicamente tenemos tres tipos de mascarillas que están usándose. Las unas son las mascarillas quirúrgicas, que son las mejores, las que normalmente usamos los médicos en quirófano, por ejemplo. Estas son las mascarillas quirúrgicas, que son las recomendables que la ciudadanía use. El otro tipo de mascarilla que tenemos también es las denominadas KN95, que son mascarillas mucho más complejas que tienen respiradores, y estas están destinadas específicamente al personal sanitario, al personal de la salud, que tiene contacto directo con pacientes o un riesgo potencial de contagio por el contacto con personas de COVID. Y el tercer grupo de mascarillas que se está usando son las mascarillas de tela o mascarillas reusables. Definitivamente la efectividad en el contagio o en la retención, mucho mayor efectividad KN95, que son las del personal, pero obviamente están para el personal de salud. Las mascarillas quirúrgicas tienen más efectividad por la cubierta o triple cubierta que tienen para evitar que salga o que entre las gotitas de flush cuando estamos usándola. Y la tercera, las de tela, que son mucho más permeables, y es justamente ustedes o hemos tenido la oportunidad de probar estas mascarillas, y la de tela permite una aireación mucho mayor, es decir, una menor retención de gotitas de flush y obviamente una menor retención o evitar el contagio. Es decir, dentro de lo permeable que son las mascarillas, las más impermeables son las de uso médico, KN95, luego vienen las mascarillas médicas o quirúrgicas y luego vienen las de tela. Las mascarillas de tela permiten una respiración mayor si alguien hace ejercicio. Más bien el tipo de mascarilla que debería usar, esta que permita más aireación. Pero hay que tomar en cuenta algo cuando hacemos ejercicio. A mí me gusta muchísimo la bicicleta o salir en bicicleta. Pero una de las cosas es que la dispersión que podríamos tener si fuésemos una persona que tiene coronavirus, cuando estamos a pie es de 1.5 a 2 metros. Cuando estamos corriendo es de aproximadamente 4 metros. Y cuando vamos en bicicleta es aproximadamente hasta 10 metros. Entonces, muchas de las cosas que tenemos que también propender es evitar el contagio de otras personas y, como le decía en la entrevista anterior, manejarnos como que si nosotros tuviésemos coronavirus y quisiésemos evitar el contagio a nuestro entorno, y manejarnos como que las otras personas tuviesen coronavirus y quisiésemos evitar el contagio. Esa creo que es una máxima que nos podría servir para evitar contagios en esta pandemia. Gracias por esas recomendaciones sumamente útiles para la gente, para la población que seguimos preocupados con miedo, ¿no? Con miedo, tratando de cuidarnos al máximo, porque dice que este virus del COVID es terrible. Me decía un amigo que se contagió, que no se le desea a nadie. Efectivamente. ¿Usted recomienda o recomendaría, finalmente, doctor Vega, al COE Azuay, que nos mantengamos en semáforo amarillo? Mire, justamente yo pienso que hay criterios técnicos y científicos establecidos que van más allá de los técnicos o de los políticos que pudiesen existir. Que haya una prevalencia menos del 5% de casos nuevos, tenemos 20%, no se cumple. Que el tamizaje o que las muestras de tamizaje sean inferiores al 1%, no se cumple, estamos en el 2.5%. Es decir, y que tengamos obviamente todo el andamiaje o el sistema de prevención montado para evitar una segunda oleada de contagios, serían las indicaciones técnicas de la propia Organización Mundial de la Salud. Creo que al momento, el día de hoy, no estamos en condiciones adecuadas como para dar el salto formal de amarillo a verde, aunque ya informalmente muchas personas ya no solo están en verde, sino están de vacaciones. Bien,
Gracias, doctor Vega. Muchísimas gracias por el espacio. Volveremos, si usted nos permite, en una próxima para conocer finalmente todo un informe de los resultados de las encuestas y que esto sirva como información educativa. Con todo gusto y siempre un placer estar en su prestigioso programa. Bien, gracias al doctor Bernardo Vega, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias.